siniestro alarido. Me llamo Gervasio y vengo de un pueblo pequeño y polvoriento al norte de México, un lugar en el que todavía se respira esa mezcla entre tradición y viejos temores arraigados en la memoria colectiva. Nací en San Gregorio del Monte, donde las costumbres no han cambiado demasiado desde que mis abuelos corrieron descalzos por las calles de tierra. Aquí, la gente madruga para ordeñar las vacas y se acuesta con las gallinas cuando cae la noche, iluminándose con velas o lámparas de petróleo que parpadean como luciérnagas moribundas. Es un pueblo que parece atrapado en un tiempo distinto, un tiempo donde las creencias y las supersticiones forman parte del día a día y donde la noche trae consigo un silencio capaz de erizar la piel más curtida. Crecí convencido de que la vida rural era la única forma de existencia posible. Nadie hablaba mucho de lo que se rumoreaba en los rincones. A fin de cuentas, en un lugar tan pequeño, lo que importa es la familia, la tierra y lo que dicta la iglesia. Crecí con la fe intacta y la mente llena de esos relatos que los ancianos comparten a la luz del fuego, historias de brujas, de sombras al acecho en las llanuras desoladas, de seres diabólicos que rondan las veredas cuando el gélido viento sopla desde las montañas. Por supuesto, no faltan las anécdotas que uno escucha sobre sucesos inexplicables. Aquí es común que alguien hable de apariciones entre los maizales o de llantos en las barrancas. Yo siempre había sido escéptico, aun cuando mi propia madre repetía un refrán muy popular: el mal se arrastra con la noche y más vale rezar que dudar. Sin embargo, cuando cumplí 18 años y contraje matrimonio con Ángela, supe que la realidad puede volverse tan aterradora que uno se siente incapaz de comprenderla. La intimidad, en aquel entonces, no se vivía como ahora. Si bien ya era un hombre casado, me costaba mucho expresarme con libertad en temas del cuerpo. Ser cariñoso en público era algo mal visto, y aún entre cuatro paredes, no todo era tan sencillo. Mi padre decía que la moral y las buenas costumbres anteceden cualquier placer, y creí ciegamente que eso era lo correcto. Ángela y yo, siendo jóvenes, nos limitábamos a respetar las normas que habíamos aprendido, nada de demostraciones efusivas, ni cercanías escandalosas, y mucho menos intimidad constante. Las casas en San Gregorio del Monte, en especial las más antiguas, no tenían baño interior. Uno se acostumbraba a salir con linterna o vela al terreno trasero, donde se encontraba una pequeña construcción de adobe o de madera improvisada, con trapos a manera de puerta. Ese era el único lugar para aliviarse, ya fuera en la madrugada o a pleno sol. Era una costumbre tan arraigada que nadie protestaba. De niños, incluso lo veíamos como una aventura nocturna, caminar por el patio con la tenue luz de la luna y descubrir las sombras de los nopales inclinadas sobre el suelo. En mi caso, aunque dormir junto a Ángela era siempre un motivo de calma, confieso que mantenía cierta esperanza de que alguna noche ella se sintiera más dispuesta a un acercamiento íntimo. Todavía me dominaba la timidez, pero la idea de verla al quitarse la ropa encendía en mí un fuego que, hasta entonces, dormía con mi simpleza juvenil. Sin embargo, guardaba los deseos en silencio para no pecar de atrevido. Aquella noche en concreto, que terminó siendo la más aterradora de mi vida, comenzó de la manera más tranquila. Era la medianoche cuando terminé de rezar un Padre Nuestro junto a mi esposa y me recosté en la cama de petate y paja que compartíamos. Las paredes de adobe nos aislaban de la intemperie, pero el frío de la sierra seguía filtrándose por las grietas. Oía apenas el aullido lejano de un perro y el siseo constante de la brisa nocturna. Ángela respiraba pausadamente, dando a entender que se había quedado dormida. Yo me esforzaba por conciliar el sueño, aunque mi mente divagaba sobre la posibilidad de abrazarla y quizás lograr que se acercara un poco más a mí. No sabría decir cuánto tiempo pasó, tal vez media hora o más. Solo sé que en mitad de la oscuridad sentí que mi esposa se movía y me tocaba el hombro. Desperté sobresaltado. La noté intranquila, como si la urgencia la dominara. Sin mucha ceremonia, me explicó con voz tenue que necesitaba ir a la letrina. Quería que la acompañara, porque algo dentro de ella decía que no quería exponerse sola en el patio. Sonreí aliviado, pues no se trataba de una emergencia grave. Había escuchado relatos de mujeres que enferman a altas horas de la noche y confieso que me angustiaba solo pensar en eso. Aún adormilado, me levanté.
Estiré la mano para tomar la vela que, en un vaso de metal, se apoyaba en una repisa al lado de la cama. Encendí la flama y así pude ver la figura de Ángela, con su largo camisón blanco y su cabello suelto. Hasta ese punto, todo parecía lo más natural del mundo. Atravesamos el corredor de la casa, pisando un suelo irregular de piedra. Al salir al patio, se sentía un frío más intenso y un olor a tierra húmeda. La luna estaba casi llena, colgando sobre el cielo estrellado. La luminosidad era suficiente para ver sin tropezar, pero aún así sostuve la vela para añadir un poco de claridad al camino. La letrina estaba a unos 15 metros de la puerta trasera, resguardada por un tejadito improvisado y tablas medio sueltas a los costados. Mientras caminábamos, yo no podía negar un ligero cosquilleo de emoción mal disimulada, la vela, la noche, la necesidad de ella. Pensé, con cierta picardía, que tal vez podría contemplar algo más de lo acostumbrado, quizá la noche traería también un momento de intimidad. Esas expectativas mezclaban inocencia y anhelo juvenil. Lo que vino después fue como un latigazo de horror que hasta hoy no puedo borrar de mi memoria. Cuando llegamos frente a la letrina, la sostuve con cuidado para que entrara. Ella volteó a verme un instante y sus ojos reflejaron la luz de la vela de una manera extraña, casi felina. Pensé que era solo mi imaginación y no quise darle importancia. Ángela alzó su camisón para acomodarse en cuclillas. Confieso que esa sola visión me aceleró el pulso, pero en el preciso momento en que la tela se elevaba, un instinto ancestral me hizo sentir un pavor indescriptible. Fue como si el fuego de la vela temblara junto con mis manos. Donde esperaba ver la piel de mi esposa, distinguí, con claridad espantosa, extremidades que no podían ser humanas. Una pierna se transformaba en algo enjuto y cubierto de plumas, con las garras retorcidas como las patas de un ave de corral. La otra parecía la pierna de un animal con pezuña hendida, como la de una cabra. Sentí que la respiración se me cortaba. Mis ojos se abrieron tanto que me dolieron las cuencas. En la penumbra, esa silueta se me antojó infernal. Me quedé paralizado. No podía gritar, tampoco podía entender. Aquello estaba ahí, delante de mí, tomando la forma de mi esposa, pero al mismo tiempo mostrándome esas patas aberrantes. Cuando levanté la mirada para encontrar sus ojos, me topé con una sonrisa burlona en un rostro que parecía ser de Ángela, pero que tenía algo retorcido, algo que superaba toda cordura. Aquella figura, o lo que fuera, alzó un brazo y empezó a mover su mano como quien advierte o amenaza a un niño travieso. Era un gesto lentísimo, casi hipnótico, y la vela que yo sostenía dejó caer cera caliente sobre mis dedos, provocándome un dolor punzante que me sacudió del estupor. La aparición se desvaneció en fracciones de segundo, como si la oscuridad misma se la tragara. Un segundo antes, su forma parecía sólida, al siguiente, ya no quedaba nada, solo la tenue llama y mi corazón martillando en el pecho. El terror me recorrió de pies a cabeza, escalofriando mis huesos y nublando mis pensamientos. Reaccioné soltando un gemido mezcla de espanto y confusión. Di 2 pasos hacia atrás y luego eché a correr como nunca en mi vida lo había hecho, tropezando con piedras y latas oxidadas que había en el patio. En mi desesperación, golpeé la puerta trasera con el hombro y me arrojé al interior de la casa sin mirar atrás. Lo que vi al entrar me dejó más aturdido que cualquier otra cosa. Allí, sobre la cama, estaba Ángela, profundamente dormida. Su respiración era tranquila, como si no se hubiera movido ni un ápice desde que nos acostamos. Tenía el camisón acomodado, las manos bajo la cabeza y el semblante relajado. La vela, que yo creía seguía en mi mano, ya no estaba. No la veía por ninguna parte. El cuarto estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por la claridad de la luna que se colaba por una ventana minúscula. En ese momento me sentí desfallecer. No podía entender cómo mi esposa podía hallarse ahí, durmiendo, cuando un instante atrás la había visto con mis propios ojos adoptar una forma impía. Me acerqué temblando, mis rodillas casi no me sostenían. La llamé por su nombre con un hilo de voz, sin gritar, porque mi mente se debatía entre la cordura y el espanto. Ángela no respondió ni mostró signo alguno de haber salido al patio. Atemorizado y totalmente confuso,
me metí bajo las cobijas, cubriéndome el rostro para ahuyentar las imágenes que me oprimían el pecho. Apenas logré articular un torpe abrazo a su cintura, esperando encontrar un cuerpo tibio que disipara mi miedo. Efectivamente, ella estaba cálida y real, y su respiración acompasada parecía confirmar que jamás se había marchado de la cama. Yo, por mi parte, no tenía forma de explicar lo que acababa de ver. Solo recuerdo que me quedé quieto, con el corazón reventándome en el pecho, rezando sin pronunciar palabra y sin dejar de mirar, con disimulo, el umbral de la habitación, esperando que en cualquier momento se asomara esa figura monstruosa de patas inhumanas. Aquella noche logré dormir, pero más por agotamiento que por serenidad. Me sumí en un sueño breve y lleno de pesadillas en las que corría por veredas interminables, perseguido por un graznido extraño. Al despertar, la luz del alba entraba débilmente por las ventanas. Miré a Ángela, continuaba en la cama, estirándose con una tranquilidad casi burlona. Me preguntó por qué mi cara lucía pálida y mis ojos tan irritados. No supe qué responder. Tartamudeé una excusa diciendo que había tenido un mal sueño. Ella solo asintió, sin darle mayor importancia. Tenía tantas preguntas, pero el pánico me paralizaba la lengua. Durante ese día, trabajé en el campo con la obsesión clavada en la nuca. Sentía que tal vez todo había sido un sueño, una mala pasada de mi mente cansada o de los relatos de brujas y apariciones que siempre rondaban en el aire. Pero me asfixiaba la certeza de que lo que había visto era demasiado real para ser un simple desvarío onírico. Por otra parte, esa noche supe que no hallaría valor para preguntarle nada a Ángela. ¿Cómo insinuarle algo tan horrendo sin arriesgarme a ofenderla o, peor aún, a descubrir que la realidad era incluso más siniestra? Los días siguientes no pasó nada fuera de lo común. Yo cumplí con mis labores habituales y procuré comportarme con naturalidad. Sin embargo, me notaba inquieto, sin poder concentrarme. Cada atardecer, los recuerdos me asaltaban. Comencé a temerle a la noche, a la simple idea de que mi esposa pudiera volver a despertarme pidiendo que la acompañara afuera. Al menor ruido, daba un respingo. En el rostro de Ángela no leía ni un atisbo de malicia, seguía siendo la misma joven dulce, con su sonrisa tímida y esa gentileza que me había enamorado. Pese a ello, la duda carcomía mi cordura. ¿Quién o qué era lo que vi en la letrina? Sopesé la posibilidad de acudir al sacerdote local para contarle mi experiencia, pero el terror a ser tachado de blasfemo o lunático me refrenó. En una comunidad tan cerrada como la nuestra, cualquier historia sobrenatural se convierte en señalamiento y murmullos. Además, la vergüenza personal de confesar que había espiado a mi esposa con intenciones morbosas pesaba en mi conciencia. Pensé, con algo de remordimiento, que aquello podría ser una especie de castigo por mis deseos. Tal vez había profanado un límite sagrado, o me había topado con una fuerza que escapa a la razón. Con el paso de las semanas, empecé a fingir dolores de cabeza para acostarme antes que ella. Me aseguraba de quedarme dormido profundamente. Cuando oía que se levantaba para salir, ya fuera a mitad de la noche o en la madrugada, me contenía para no ofrecerme a acompañarla. Casi siempre volvía a la cama sin despertarme y yo me mantenía inmóvil bajo las sábanas, atenazado por el miedo. No podía explicarlo con palabras, pero presentía que si volvía a verla de esa forma nefasta, algo dentro de mí se quebraría para siempre. El asunto sigue vivo en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Cada vez que escucho rumores de apariciones o leyendas en los alrededores del pueblo, se me revuelve el estómago. Aún hoy no sé qué sucedió realmente aquella noche ni quién era esa presencia que adoptó la figura de mi esposa. Tampoco sé cómo llegó a la habitación antes que yo, profundamente dormida, mientras yo corría despavorido tras presenciar esa abominación. Hay momentos en que creo que simplemente enloquecí o tuve una alucinación, en otros, me convenzo de que fui testigo de un fenómeno que escapa al entendimiento humano. De algo sí estoy seguro, en estos poblados mexicanos, donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano, uno jamás puede estar completamente a salvo de lo desconocido. Bajo la superficie de lo habitual, entre las grietas del adobe y en el aire helado que se cuela en las madrugadas, se esconden secretos antiguos e inexplicables.
A veces pienso que aquel ente se mostró ante mí para recordarme que no todo lo que vivimos tiene una respuesta fácil, que hay fuerzas más allá de nuestra frágil comprensión. He intentado hacer vida normal. Tuve hijos con Ángela. Nos establecimos en una casa distinta, con un pequeño baño interior, alejándonos de la vieja costumbre de la letrina que hoy casi nadie usa. La modernidad ha alcanzado parte del pueblo, aunque aún prevalecen luces parpadeantes y calles de tierra que reviven las historias más oscuras. Pese a ello, a veces me despierto en la noche empapado en sudor, convencido de que escucho un extraño tecleo contra la puerta y un leve bufido, como de animal. Me asaltan imágenes confusas de garras y pezuñas raspando el suelo, y ese movimiento con la mano, advirtiéndome que hay cosas que es mejor no contemplar. En mis sueños, me veo a mí mismo sosteniendo una vela, incapaz de articular palabra, mientras una presencia se disuelve entre tinieblas. Si alguien lee estas líneas, le pido que no desestime las historias que se comparten a media voz en los caminos rurales. No todas son simples habladurías ni cuentos para asustar a los niños. A veces, la esencia misma del mal asoma en medio de la noche. Y aunque vivamos bajo el sol implacable del día, la noche siempre regresa, cerniéndose sobre nuestros miedos más profundos, recordándonos que en un pequeño pueblo de México, así como en cualquier parte, la oscuridad puede tomar formas impensables y poner a prueba los límites de nuestra fe y de nuestra cordura. A mí me bastó una sola noche para conocer esa realidad devastadora, y con el corazón encogido puedo afirmar que nada, absolutamente nada, me ha causado tanto pavor como el siniestro alarido que sentí, inaudible pero clavado en mi mente, aquella vez en la penumbra de la letrina. Jamás olvidaré el escalofrío que me recorrió el cuerpo cuando descubrí que el amor de mi vida, al menos por un instante, había encarnado algo inhumano y terrible. Quizás sea un castigo por mi atrevimiento o una revelación que se apareció para enseñarme que existen otras realidades. Solo sé que me marcó para siempre y que, desde entonces, cada mínima sombra en la oscuridad de San Gregorio del Monte me recuerda que, tras la apariencia apacible de un humilde poblado, pueden yacer horrores que ningún hombre sensato querría enfrentar. El secreto del rancho. Mi nombre es Héctor y tengo 28 años. Nunca pensé que, en el transcurso de mi vida, llegaría a vivir algo que desafiara toda lógica y me sumiera en una pesadilla de la cual, hasta hoy, aún no logro despertar. Todo comenzó cuando, por asuntos familiares, me vi forzado a abandonar la ciudad y mudarme al pequeño pueblo de Santa Rosa, enclavado en la agreste sierra de Oaxaca. Allí, en un aislado rancho familiar, se desdibujaban los límites entre la realidad y lo inexplicable. Desde el primer día, la vida rural me sorprendió por su aparente calma y el ambiente casi místico que impregnaba cada recoveco del lugar. Los paisajes se extendían en vastos campos de maíz y caminos polvorientos que parecían olvidados por el tiempo. Me refugié en la soledad y en el trabajo del rancho, intentando encontrar paz en la rutina. Sin embargo, la tranquilidad pronto se vería interrumpida por sucesos que desafiaban toda explicación. Entre los pocos consuelos que me brindaba aquel nuevo mundo, estaba Rayo, un perro mestizo de pelaje tostado que llegó a mi vida casi por accidente. Fue un regalo de mi tía Mercedes, quien, al ver mi desolación por la partida de mis padres, quiso ofrecerme un poco de cariño en forma de ese pequeño ser peludo. Rayo se convirtió en mi compañero inseparable, me acompañaba en largas caminatas por los cerros, custodiaba mis pasos mientras exploraba senderos ocultos entre la maleza y, en silencio, parecía entender mis penas y miedos. Su mirada, viva y sincera, me reconfortaba en los momentos de soledad. Durante los primeros meses, la vida en Santa Rosa transcurrió con una rutina monótona pero reconfortante. Me dedicaba a ayudar en las labores del rancho, arar los campos y cuidar del ganado. Sin embargo, en esas noches en las que la luna colgaba pálida en el firmamento y el viento traía consigo murmullos ancestrales, empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. Las leyendas locales hablaban de espíritus errantes y de seres que habitaban los rincones olvidados de la sierra, pero yo, escéptico por naturaleza, atribuía esas historias a supersticiones de pueblo. La primera señal de que algo andaba mal se presentó de forma sutil.
Una tarde, después de una larga jornada trabajando en los campos, regresé al rancho y noté que Rayo no me esperaba en la puerta, como solía hacerlo. Pensé que, quizás, se había escapado a olfatear algún recoveco desconocido. Sin embargo, al caer la noche, su ausencia se volvió palpable y el silencio de la casa se impregnó de una tensión que no lograba disipar. Salí a buscarlo sin saber muy bien dónde me llevarían mis pasos. Caminé por senderos de tierra y arroyos que serpenteaban entre los cultivos, llamando su nombre con voz temblorosa, pero el eco era el único que me respondía. Al día siguiente, ya desesperado, me adentré en el inmenso maizal que se extendía hasta donde mi vista alcanzaba. El calor era sofocante y la humedad impregnaba cada hoja, pero algo me impulsaba a continuar. Fue entonces cuando lo vi, entre las altas espigas, un pequeño bulto se movía lentamente. Mi corazón se aceleró al distinguir en medio de aquel laberinto de maíz la figura de Rayo. Sin pensarlo, me aproximé con cautela, temeroso de sobresaltarlo. Al llegar, pude ver que su pelaje estaba sucio, cubierto de tierra y con manchas que parecían más oscuras de lo habitual. Sus ojos, otrora vivos y expresivos, se veían apagados y carentes de esa chispa que tanto me reconfortaba. Cargué a Rayo en mis brazos y, a pesar de su aparente letargo, lo llevé de regreso a la casa. Durante la noche, mientras intentaba dormir, lo único que oía era el débil gemido del animal y un susurro incesante del viento que parecía recitar viejos conjuros. Mi mente, fatigada por el trabajo y la preocupación, trató de convencerse de que se trataba únicamente de un malestar pasajero. Sin embargo, a partir de esa noche, la sensación de ser observado comenzó a invadirme de manera implacable. Conforme pasaban los días, Rayo se fue transformando de forma progresiva. Al principio, lo atribuía a la fatiga y a la desorientación que pudo haber sufrido tras su desaparición, pero pronto noté cambios inquietantes en su comportamiento. Su andar dejó de ser alegre y despreocupado, en su lugar, adoptaba una postura casi erguida, como si algo en su interior hubiese despertado y se negara a ser reprimido. Durante mis paseos por el rancho, observé con horror cómo me seguía a cierta distancia, moviéndose de forma errática, sin la naturalidad de un perro común. Una noche, cuando la oscuridad parecía engullir cada rincón del rancho, me desperté sobresaltado por un sonido que parecía provenir del patio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me levanté y me asomé por la ventana. La luz de la luna delineaba la silueta de Rayo, pero algo en él era inconfundible. Su cuerpo se movía con una rigidez antinatural y su mirada, fijos y fríos, parecían atravesar la penumbra en busca de algo. No pude evitar sentir que aquel animal había dejado de ser mi compañero para convertirse en algo mucho más siniestro, algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes se llenaron de episodios que desafiaban toda explicación. Mientras trabajaba en el campo, el sonido de hojas crujiendo y el incesante murmullo del viento parecían formar un coro macabro. En más de una ocasión, al girar la esquina de algún camino empedrado, vislumbré a Rayo de pie en medio de la maleza, con la cabeza erguida y las orejas en alerta, como si presintiera la presencia de un peligro inminente. Su figura, iluminada por el tenue resplandor del atardecer, se dibujaba con sombras alargadas que parecían querer atraparme. El ambiente se volvió denso y cada paso que daba se sentía acompañado de una presencia oscura que se cernía sobre mí. Recuerdo especialmente aquella tarde en la que decidí adentrarme solo en un maizal, alejado del rancho. La luz del sol se desvanecía rápidamente y el crepúsculo fue dando paso a una noche sin estrellas. Mientras cavaba unos pequeños hoyos para marcar un nuevo sistema de riego, sentí que el aire se volvía irrespirable y que algo no andaba bien. Fue en ese preciso instante cuando escuché un sonido, casi imperceptible al principio, que se transformó en un lamento profundo y angustiante. Caminé despacio hacia el origen de ese llanto, intentando comprender su procedencia, y fue entonces cuando mi vista se posó sobre la figura de Rayo, desgarbado y torcido, de pie sobre sus patas traseras en medio del sembrado. La escena me paralizó. Allí, en ese mar de espigas, Rayo parecía habitar una forma que no correspondía a la de un perro. Sus movimientos eran lentos y calculados, y su cuerpo delgado se contorsionaba en posturas antinaturales.
La única explicación que se me ocurrió fue que algo había poseído a mi mascota, transformándolo en un ente que desafiaba toda lógica. Con el corazón en un puño, me acerqué lentamente, temiendo que mi voz o un movimiento brusco pudieran alterar aquella macabra transformación. Cada paso retumbaba en mis oídos y el aire se cargaba de un frío penetrante que me helaba la sangre. Al llegar a su lado, extendí la mano para acariciarlo, esperando hallar en ese gesto el consuelo de lo conocido. Sin embargo, al rozar su lomo, sentí como si 1000 espinas se clavaran en mi piel. Rayo gimoteó, y sus ojos, antes tan cálidos, ahora parecían pozos oscuros y vacíos, reflejando una inteligencia ajena y malévola. No hubo tiempo para más dudas. En un arranque de terror, el animal se lanzó contra mí, sus patas esqueléticas y garras afiladas rozaban mi rostro, dejando una sensación de frío mortal. El pánico se apoderó de mí y, entre jadeos y gritos ahogados, logré repelerlo, usando a tientas cualquier objeto que tuviera a mano. Aquella agresión, aunque breve, dejó en mí una cicatriz imborrable, tanto física como en lo más profundo de mi alma. A partir de ese momento, mi existencia se tornó en una lucha constante contra el miedo. Las noches se convirtieron en interminables vigilias, en las que cada sombra parecía ocultar una amenaza. Los murmullos del viento se transformaban en voces susurrantes, y los crujidos de la madera al moverse eran como lamentos que provenían de otro mundo. Mis familiares, aunque preocupados, se mostraban reacios a aceptar que aquello no fuera fruto de mi imaginación, pero en sus miradas se podía leer el miedo y la incertidumbre. Durante varios días, Rayo se desvaneció por completo, como si la entidad que lo había poseído hubiera decidido retirarse, dejando tras de sí una sensación de vacío y desesperanza. Yo, incapaz de encontrar alguna explicación racional, me encerré en un estado de alerta permanente. Los días transcurrían en una sucesión de momentos de insomnio, en los que el más mínimo ruido se convertía en un presagio de terror. En cada rincón del rancho creía ver fugaces siluetas y figuras que se desvanecían al parpadear, y la soledad se transformaba en una presencia asfixiante. La noche en que decidí abandonar temporalmente el rancho para buscar respuestas en el pueblo cercano, me encontré con relatos que se entrelazaban con las leyendas locales. Los ancianos murmuraban sobre antiguos espíritus y deidades olvidadas que habitaban la sierra, seres que, en ocasiones, tomaban la forma de animales para acercarse a los humanos y sembrar el caos en sus vidas. Una de esas historias hablaba de un espíritu ancestral, conocido como el errante, que se manifestaba en las noches de luna menguante y que se alimentaba del miedo de sus víctimas. Mientras escuchaba aquellas palabras, una punzada de terror recorría mi espalda, pues la descripción coincidía de manera espeluznante con lo que había presenciado en mi propio hogar. Conforme los días se convertían en semanas, mi mente se vio atrapada en un torbellino de recuerdos y pesadillas. Cada madrugada, al cerrar los ojos, revivía la imagen de Rayo, su mirada vacía, el contorno de su figura deformada y ese inconfundible lamento que parecía provenir de lo más profundo del inframundo. Mi cuerpo, marcado por los golpes y las heridas de aquella fatídica noche, no podía escapar de la certeza de que algo había cambiado irremediablemente en mi existencia. La frontera entre lo real y lo imaginario se desdibujaba, y la certeza de haber sido testigo de un horror inexplicable me perseguía a cada instante. Una tarde, mientras organizaba las herramientas en el viejo cobertizo del rancho, oí un leve rasgueo que provenía del exterior. Me acerqué con cautela y, para mi horror, vi que la puerta entreabierta dejaba ver una silueta familiar. Era Rayo, o al menos la figura que creía conocer. Sin embargo, en lugar de la calidez que recordaba, sus ojos parecían dos abismos de oscuridad. La criatura se quedó inmóvil, observándome con una intensidad que desafiaba la razón. No hubo palabras, ni siquiera un sollozo. El silencio fue tan absoluto que me resultó insoportable. Con cada latido de mi corazón, comprendía que aquella aparición no era simplemente mi mascota extraviada, sino el mensajero de un mal que se había instalado en mi vida. No encontré la fuerza para acercarme, y la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Esa noche, dormí encorvado en un rincón de la habitación, temeroso de moverme y de despertar aquello que me acechaba en la penumbra. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de que algo oscuro había tomado residencia en el rancho. Cada sonido, cada sombra,
era un recordatorio de que el horror había dejado de ser parte de leyendas antiguas para convertirse en mi propia realidad. Ahora, al recordar cada instante de esos días, me pregunto si alguna vez podré liberarme de aquella presencia. El tiempo ha pasado y el rancho ha vuelto a una calma aparente, pero en las noches de luna menguante, aún percibo la silueta de Rayo vagando entre las sombras, su figura torcida y su mirada perdida en un abismo inhumano. La experiencia me marcó para siempre y me hizo comprender que en los recovecos olvidados de la sierra, el pasado y lo sobrenatural se entrelazan de formas que nuestra mente humana apenas puede comprender. Hoy, al escribir estas líneas, lo hago con la esperanza de que mi relato sirva de advertencia a quienes se aventuren en esos parajes remotos. No pretendo asustar por el mero hecho del susto, sino compartir la cruda realidad de un terror que se esconde en lo cotidiano y que, en un abrir y cerrar de ojos, puede transformar la vida de quien se atreva a desafiar lo desconocido. No existen explicaciones sencillas para lo que viví, y quizás, al final, la única respuesta sea la aceptación de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Aún con el paso del tiempo, en noches silenciosas, puedo sentir el frío aliento de esa entidad que se manifestó a través de Rayo. Cada crujido en el campo, cada suspiro del viento, me recuerda que la sierra guarda secretos milenarios y que la delgada línea que separa lo real de lo irreal es, a veces, tan efímera como la luz del alba. La imagen de esos ojos vacíos, de esa forma que se erguía en la oscuridad, se ha grabado en mi memoria y aunque intento convencerme de que fue producto del cansancio y el miedo, la certeza de haber sido testigo de algo inexplicable jamás me abandona. Hoy vivo con el peso de esa experiencia, con la convicción de que lo que ocurrió en Santa Rosa fue más que una simple alucinación. Fue el despertar de algo ancestral, un eco de antiguas leyendas que han existido desde tiempos inmemoriales en las montañas de México. Y, aunque trato de continuar con mi vida, sé que, en cada sombra y en cada rincón olvidado, se esconde la posibilidad de que ese horror regrese para reclamar lo que una vez fue suyo. Mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que mi relato no es un simple cuento de terror, sino el testimonio de una transformación personal, de un encuentro con lo inexplicable. Aún ahora, al cerrar los ojos, puedo sentir el palpitar de mi corazón acelerado y la presencia de algo que me vigila desde la oscuridad. No sé si algún día lograré encontrar la paz, pero lo que sí tengo claro es que la sierra guarda secretos que jamás debieron ser perturbados, y que en ese silencio abrumador se ocultan sombras capaces de destruir la calma del alma. Esta es mi historia, la crónica de una noche eterna en la que la realidad se disolvió en un torbellino de miedos y presencias imposibles. Y aunque la vida me ha obligado a continuar, en lo más profundo de mi ser, sé que jamás podré olvidar aquella noche en la que, entre el maizal y la penumbra, la sombra en la sierra se manifestó para cambiar mi destino para siempre. El regreso. Mi nombre es Mariana. Actualmente, ya soy madre y abuela, tengo 2 hijas y 3 nietos, y vivo en San Antonio del Río, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de Chiapas. Siempre me consideré una persona práctica, ajena a los cuentos de fantasmas y leyendas oscuras, hasta que aquella noche que marcó mi adolescencia cambió mi vida para siempre. Cuando tenía 16 años, asistí a una fiesta en el Centro Social El Refugio, un lugar modesto de techo de madera y una pista circular donde se mezclaban risas y música bajo la tenue luz de las farolas. Mis padres, como era la costumbre en comunidades pequeñas, me prohibían salir sola, exigiendo que fuera acompañada por alguna pariente. Aquella noche, entre promesas de compañía y reticencias, terminé caminando sola por un sendero de tierra, lejos del bullicio y la seguridad del grupo. El ambiente era inquietantemente frío y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Mientras avanzaba, los ecos de la fiesta se desvanecían poco a poco, reemplazados por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. La soledad de aquel camino me llenó de una extraña mezcla de temor y resignación. Sin embargo, lo que no sabía era que la noche aún tenía reservado para mí un encuentro que desdibujaría la línea entre lo real y lo inexplicable. A medida que caminaba despacio, tratando de calmar mis nervios, una sombra se perfiló a lo lejos. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación, pero conforme me acercaba, pude distinguir la figura de un hombre de gran estatura,
con un sombrero antiguo y unas botas que dejaban huella en la tierra húmeda. Su andar era pausado, casi ritual, y aunque la penumbra dificultaba ver detalles, algo en su presencia me resultó inquietantemente familiar. No pude evitar sentir un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Mis ojos se fijaron en aquella silueta que parecía seguirme a una distancia prudente pero constante. Cada paso que daba, el eco de sus botas se mezclaba con el murmullo del viento y mi corazón latía desbocado. La figura se mantenía siempre en la periferia de mi visión, como si no quisiera ser vista directamente, pero al mismo tiempo su presencia impregnaba el ambiente con una fuerza ineludible. Instintivamente aceleré el paso. Quería dejar atrás esa inquietud que me oprimía, pero en el fondo sabía que no podía escapar tan fácilmente de lo desconocido. El camino se bifurcaba y, a pesar de mi temor, decidí tomar la ruta que parecía estar ligeramente iluminada por las pocas farolas que aún luchaban contra la noche. Sin embargo, la sensación de ser observada crecía con cada metro recorrido y la figura, siempre distante pero presente, parecía deslizarse entre la penumbra y los árboles, sin importar mi dirección. En un momento, me vi obligada a desviarme por un estrecho sendero bordeado de vegetación espesa. La humedad del aire y el murmullo lejano de la naturaleza me envolvían en un silencio casi sepulcral. Allí, en ese tramo solitario, noté que la figura había desaparecido. Por un instante, creí haber ganado un respiro, pero fue entonces cuando una voz, tenue y distante, pareció susurrar mi nombre en la brisa. «No temas, estoy contigo». Esa voz, tan familiar y a la vez irreal, me hizo detenerme en seco. ¿Podría ser? ¿Era posible que la figura que había visto fuese la encarnación del espíritu de mi abuelo, quien había fallecido hacía años? El recuerdo de su semblante, siempre severo pero protector, inundó mi mente. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante, pues cada segundo en la calle aumentaba mi vulnerabilidad. Aceleré el paso con el terror clavado en mi interior, sintiendo como cada pisada mía se fundía con el retumbar lejano de botas que parecían replicar mi propio andar. El camino parecía interminable, la oscuridad se hacía más espesa y el frío, más penetrante. Las escasas luces de las casas, ya apagadas, apenas lograban perfilar las fachadas de los edificios. La única certeza era que mi hogar estaba a varios minutos de distancia, y en ese trayecto, cada sombra parecía esconder un secreto inconfesable. Llegué a un pequeño claro donde el silencio se había vuelto casi absoluto. Fue allí cuando, de reojo, volví a ver la silueta. Esta vez, su contorno se definía con mayor nitidez, un hombre de rostro difuso, cuyos rasgos se confundían entre la sombra y la luz intermitente de una farola distante. Por un breve instante, sentí que sus ojos se clavaban en los míos, y una mezcla de amor y tristeza se reflejaba en esa mirada indescriptible. El miedo se convirtió en un nudo en mi garganta, pero en lo profundo de mi ser, una extraña calma se insinuaba, como si aquel encuentro tuviese un propósito mayor. Sin atreverse a detenerse, continué mi marcha. El sonido de sus botas resonaba a lo lejos, marcando el ritmo de mi huida silenciosa. El sendero se volvió aún más angosto y, al mismo tiempo, más inquietante. La brisa helada me acariciaba la piel y parecía llevar consigo el eco de voces del pasado. En cada paso, mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de lo que estaba viviendo. ¿Era real lo que mis ojos percibían o se trataba de un juego macabro de la oscuridad y el cansancio? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la silueta se desvaneció, dejando tras de sí un silencio perturbador. Al llegar a la puerta de mi casa, abrí la puerta sin siquiera mirar hacia atrás, deseosa de encontrar refugio y seguridad en el calor familiar. Sin embargo, al cruzar el umbral, noté algo extraño. Algunos objetos en la sala habían sido reacomodados y una leve corriente de aire frío recorría el pasillo, como si alguien más hubiese pasado por allí momentos antes. El terror se mezcló con una confusa sensación de déjà vu, y aunque mi mente me decía que era producto del nerviosismo, algo me aseguraba que esa noche, algo inexplicable había cruzado la barrera de lo tangible. Esa noche, el recuerdo del eco de aquellas botas y de la voz que parecía susurrar mi nombre me persiguió sin tregua. Mientras me arropaba en la cama, el silencio se volvió casi ensordecedor,
y cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. No pude dormir, el terror se había instalado en mi alma y el frío de la noche se transformaba en un recordatorio ineludible de la experiencia vivida. Me aferré a la idea de que tal vez se trataba de mi imaginación, de una alucinación causada por el cansancio, pero en lo profundo sabía que algo había cambiado aquella noche. Con el paso de los años, he tratado de relegar ese episodio a un rincón de mi memoria, como si fuera un sueño del que logré despertar. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el silencio se adueña del tiempo y el frío se cuela por las rendijas de la casa, el recuerdo de aquella figura vuelve a mí con la misma intensidad, como un espectro que se niega a abandonar mi existencia. Han pasado más de 30 años desde aquel fatídico encuentro, y cada aniversario de esa noche me sumerge en un abismo de recuerdos y emociones. San Antonio del Río ha cambiado en muchos aspectos, pero la atmósfera que envuelve sus callejuelas y casas de adobe conserva un aire de misterio. En ocasiones, mientras el viento se cuela por las ventanas, creo escuchar un susurro, un murmullo lejano que parece provenir de épocas pasadas, como si las almas de quienes han partido se reunieran para contar sus secretos. Durante mi juventud, traté de encontrar explicaciones racionales. Consulté a curanderos y escuché relatos de ancianos que afirmaban haber visto presencias en la noche, voces que emergían del más allá para proteger a los suyos. Ellos decían que el alma de los que se han ido a menudo regresa para cuidar de quienes quedan, que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que imaginamos. Con el tiempo, empecé a aceptar esas palabras, aunque el terror de aquella noche jamás se disipó por completo. Una de las experiencias más inquietantes ocurrió meses después del suceso. Regresaba de una reunión familiar en la que el ambiente festivo contrastaba con mi inquietud interna. Mientras caminaba por la vereda, sentí de nuevo una presencia detrás de mí. Esta vez, el temblor en mi espalda era más pronunciado y al girar lentamente la cabeza, vi al final del camino a aquel mismo hombre. No pude distinguir su rostro, pero su figura, bajo el inconfundible sombrero y las botas, emanaba una aura de enigmática solemnidad. En ese instante, el aire se volvió gélido y una voz, que parecía surgir de todos lados, me dijo con tono pausado: «Vuelve a casa, te estoy esperando». No era la voz exacta de mi abuelo, pero llevaba la misma cadencia y, sobre todo, el eco de un pasado que se negaba a morir. El impacto fue tal que, paralizada por el miedo, corrí sin mirar atrás. Cada paso era una lucha contra el pánico que me embargaba, y al llegar a casa, la sensación de alivio se vio empañada por la inquietud de lo que había presenciado. Las luces en mi sala parecían encenderse y apagarse de forma extraña, y por un breve segundo, sentí como si un aliento helado recorriera la estancia. Aquella noche, y muchas posteriores, se convirtieron en un eterno recordatorio de que no estamos solos, de que lo inexplicable puede surgir en el momento menos esperado. Con el transcurrir del tiempo, aprendí a vivir con esa dualidad. Por un lado, la experiencia me dejó una cicatriz imborrable, un temor constante que me hacía mirar de reojo cada sombra en la noche. Por otro, empecé a ver en esas manifestaciones una extraña forma de protección, un lazo invisible que me recordaba que, a pesar de la muerte, aquellos que amamos siguen velándonos. Al observar a mis nietos jugar en el patio, me inunda una mezcla de ternura y temor. La inocencia de su risa contrasta con la oscura posibilidad de que, en algún instante, puedan ser testigos de una presencia que ellos no comprendan. He intentado hallar razones en la lógica y en la ciencia, pero el miedo y la incertidumbre se han arraigado en mi interior. Incluso en los días claros, cuando el sol ilumina cada rincón del pueblo, la mente me transporta a esos momentos de penumbra y susurros. En ocasiones, al pasar frente a una vieja vitrina o a una ventana oscura, percibo fugazmente la imagen de aquella figura, como si el tiempo se hiciera trizas y la frontera entre el ayer y el hoy se disipara en un instante. Una tarde, mientras revisaba las antiguas fotografías familiares, me encontré con una imagen de mi abuelo. Su mirada, capturada en el instante, parecía esconder un secreto, una historia no contada que solo se revelaría a quienes se atrevieran a enfrentar sus propios miedos. Esa imagen me hizo reflexionar sobre lo poco que comprendemos de la vida y de la muerte, y sobre la posibilidad de que el espíritu de aquellos que hemos perdido regrese, de alguna forma, para darnos un último adiós.
En el transcurso de los años, he escuchado innumerables relatos de vecinos y amigos que aseguran haber visto sombras errantes en las calles de San Antonio del Río, voces que se entrelazan con el murmullo del viento en las noches más oscuras. Aunque al principio desestimé estas historias como simples cuentos para asustar a los niños, hoy sé que en cada susurro del viento se esconde una parte de esa verdad ineludible. El pasado nunca muere del todo, y lo inexplicable habita en cada rincón de este mundo. Cada noche, al cerrar los ojos, me pregunto si volveré a sentir el escalofrío de aquella presencia, si escucharé de nuevo el eco de esas botas marcando el camino. Y aunque el terror sigue siendo un compañero silencioso en la oscuridad, también he aprendido a verlo como un recordatorio de que, a veces, el miedo es solo la sombra de un amor que perdura más allá de la vida. Esa sensación, tan inquietante como reconfortante, me impulsa a no olvidar lo vivido, a conservar en mi memoria el testimonio de un encuentro que desdibujó los límites de la realidad. Hoy, al relatar estos hechos, no pretendo infundir terror en quienes lean mis palabras, sino compartir la cruda verdad de una experiencia que me enseñó a valorar cada instante y a comprender que, en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, hay misterios que trascienden nuestra comprensión. El regreso, como yo lo llamo, es la manifestación tangible de ese lazo invisible que une a quienes se han ido con aquellos que aún caminan en la penumbra de este mundo. Mientras escribo estas líneas, la lluvia golpea suavemente los cristales y en el murmullo del agua encuentro el eco de una voz distante. Esa voz, que en un tiempo me llenó de terror, ahora me envuelve en una melancolía serena, recordándome que el amor trasciende la lógica y la materia. Y aunque el miedo y la incertidumbre jamás desaparecerán por completo, he aprendido a aceptarlos como parte intrínseca de la existencia, como un recordatorio de que lo inexplicable está siempre al acecho, listo para manifestarse en el último suspiro de la noche. Quizá, al compartir mi historia, otros encuentren consuelo en la idea de que, en la vastedad del universo, las barreras entre lo tangible y lo intangible son tan frágiles como el aliento del viento. Que, en cada sombra que cruza nuestro camino, se esconde no solo el terror de lo desconocido, sino también la presencia eterna de quienes amamos. Porque al final, el regreso no es solamente un hecho aterrador, es también un lazo inquebrantable que nos conecta con el pasado, con aquellos que se han ido pero que, de alguna forma, siguen viviendo en el eco de nuestros recuerdos. Así concluyo este relato, con la esperanza de que mi testimonio ilumine, aunque sea de manera tenue, la oscura senda que transitan quienes han sentido el peso de lo inexplicable. En cada noche cerrada, en cada susurro del viento, el regreso se hace presente, recordándonos que, a pesar del terror y la incertidumbre, nunca estamos realmente solos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.